la subo. Eh, bueno, ahí les quería mostrar, bueno, está Marcos ahí. eh, el- Actualizamos a ver, el aula virtual y entonces ahí están las diapositivas de la parte uno, que es lo que ya vimos en las dos clases pasadas. Después acá le puse el link al video de la primera clase y de la segunda. ¿Ves? Dice clase, este C1 sería clase 1 y clase 2 de la unidad 1. Ahí entonces eso lo lleva al video en YouTube. Ya está, a ver, hacemos clic ahí, entonces ahí van a empezar a ver la clase. ¿Sí? El audio está un poquito bajo, lo edité, con un programita le traté de subir el audio, bueno, está a un volumen mínimo que se llega a escuchar. Y después lo que agregué es esto que es los audios que genera este Notebook LM, esta herramienta de Google, que genera, yo le vinculé como fuente, digamos, le agregué el video y entonces a partir del video hizo un audio de resumen. Entonces si hacen clic ahí, acá lo pueden escuchar directamente dentro del Moodle, dan play ahí y ahí van a escuchar, bueno, ahí no debe estar saliendo, creo que no estoy compartiendo audio. No van a escuchar nada ahora, pero bueno, cuando entren al aula virtual van a poder escuchar el audio, son 7 minutos y bueno, esas voces de inteligencia artificial hacen un resumen bastante bueno no, más que bueno, la verdad que impresiona un poquito escuchar cómo, bueno, hace un resumen, una explicación de lo que, bueno, de lo que habla el video. Bueno, y lo mismo está el video de la clase pasada, la clase 2, digamos, que vimos bueno, la clase anterior al feriado. O sea que ahí también tienen el video. Y acá hay un audio. Bueno, de ese no pude, se genera, pero en inglés. El audio no lo puedo generar en español. No sé por qué hoy no genera en español, está generando únicamente en inglés. Así que de ese no hay nada. Y después están las diapositivas, no hay audio, digamos, de eso. Cuando lo pueda hacer, si logro hacerlo en español, lo subo acá. Y después están las diapositivas de la parte 2, que es lo que vamos a ver hoy. Y ahí está un audio de resumen que hizo también NodeWLM, pero a partir de las diapositivas, no del video, porque la clase recién va a ser ahora, pero a partir de las diapositivas interpretó lo que está planteado en las diapositivas y de ahí armó el resumen. ¿Sí? Eh, bueno, así que estamos ahí incorporando esos nuevos recursos, así que permite ahora la inteligencia artificial. Este Notebook LM, bueno, la verdad que está bastante bueno acá. También con el material de las clases pasadas, de cada una de las clases, también se le puede pedir que arme acá un mapa conceptual. ¿Sí? Acá armo un mapa conceptual que después aparece, estos son como accesos directos, como botoncitos que ahí automáticamente empieza a generar ese tipo de material y después lo podemos abrir acá el mapa conceptual y bueno, va armando cuáles son con los temas que se vieron en la clase, ¿sí? En base también al video. Entonces hay una visión global de la inteligencia artificial, la presencia en la vida diaria, la potenciación de sistemas, el rol en el desarrollo de software, bueno, Copilot, después capacidades y características, bueno, hablamos, ahí esto es un poquito como para recordarlo de la clase pasada. Eh, la inteligencia artificial o estos sistemas inteligentes actuales son capaces de aprender, de resolver problemas, a través de sensores tienen capacidades de percepción, digamos, ven, escuchan, leen, o sea, identifican objetos, interpretan texto y generan también contenido, ¿no? En distintos formatos. Eh, Se comunican o nosotros nos comunicamos con estos sistemas en lenguaje natural, ¿sí? Así que bueno, eso es una gran ventaja que tienen
barrera de acceso muy, muy baja, digamos, cualquiera puede usar estos sistemas, no hace falta saber algún lenguaje de programación y tampoco hace falta no sé, aprender como si fuera para usar un paquete Office o cualquier herramienta, cualquier software que por ahí uno quiere utilizar, bueno, tenía que por lo menos hacer algún pequeño tutorial a ver de cómo son el manejo, digamos, de ese software. Con estos sistemas inteligentes, estos LLM, bueno, ahora es el lenguaje natural de interacción. Bueno, tipos de inteligencia artificial, la general o fuerte y la débil o específica, que también planteamos. En los enfoques de desarrollo hablábamos de que hubo como distintas estrategias en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Una es tratar de imitar el pensamiento humano, ¿sí? Tratar de desarrollar programas que piensen como humanos. Después hay otro enfoque que está más basado en lo que es lógica y probabilidad, que es hacer sistemas que piensen racionalmente, ¿sí? En base a lo que es más probable o en base a lo que este, por reglas lógicas indican que sería lo correcto. Después hay otro enfoque que es el de desarrollar sistemas que actúen como humanos, ¿sí? Ya sea los chatbots o los robots, ¿sí? Y otros que actúen racionalmente. ¿Qué significa que actúen racionalmente? Y bueno, que prioricen la eficiencia. Esto quiere decir el menor esfuerzo posible. Sería para nosotros siempre tratamos de hacer las cosas eh, con el menor esfuerzo posible. Bueno, eso sería actuar racionalmente, ¿sí? Y eso implica una tarea de planificación, una etapa de planificación para ver cuál es el camino o el modo de actuar que me garantiza eso, el mínimo esfuerzo. ¿Qué más vimos? Bueno, que las técnicas para resolver problemas pueden ser con reglas generales, que es una búsqueda heurística que vamos a ver en la unidad 3. Los algoritmos basados en lógica, que esto lo vamos a ver en la unidad 5, creo, y el análisis automático o el aprendizaje automático, que es el machine learning, que lo vamos a ver en la unidad 4. Esas serían como las técnicas de inteligencia artificial, las principales técnicas de inteligencia artificial para, bueno, para lograr entonces imitar esto de las capacidades de razonamiento y de comportamiento humano. Problemas que resuelve la IA, dijimos que era clasificación, por ejemplo, predecir variables discretas, ¿sí? O categóricas, en este caso sería categórico. Discreto es cuando es una variable numérica que tiene valores, asume valores enteros, digamos, ¿sí? Esto sería una variable categórica, una variable nominal. Bueno, y cuando tiene que hacer predicciones sobre variables continuas, entonces eso se llama regresión, son problemas de regresión. Bueno, después reconocimiento de patrones, esto sería el clustering, las reglas de asociación. Para generar contenido, bueno, que es lo que está más de moda actualmente. Y después también se trabajó mucho sobre lo que sea sistemas de soporte a la toma de decisiones, lo que también una especie de un tipo de sistemas expertos, ¿sí? Y hay otra área que es la del procesamiento del lenguaje natural, que, bueno, que es la que permite que interactuemos así en lenguaje humano, digamos, ¿sí? Entonces, esto además de una interpretación sintáctica, o sea, entiende cuál es, o puede transcribir cuál es la palabra que dijimos, también hace una interpretación semántica, o sea, del sentido, del significado de la palabra, o sea, y son capaces hasta de identificar el tono o el sentimiento asociado a cómo estamos hablando, cómo estamos diciendo las palabras. O sea, lo sintáctico sería lo morfológico, la palabra en sí,
identificar la palabra en sí. Y lo semántico, bueno, lo subjetivo alrededor de la forma en la que nos estamos expresando. ¿Sí? Eso también se trabaja. Bueno, las principales ramas de la inteligencia artificial que hacen aporte, digamos, es, bueno, el procesamiento del lenguaje natural, la representación del conocimiento, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y después, bueno, las técnicas de aprendizaje automático, que son las más utilizadas actualmente, ¿sí? Eh, Ahí está el Machine Learning y está el Deep Learning como, como evolución, digamos. El Deep Learning sería como una evolución de las redes neuronales en particular. Y está todo lo que es visión por computadora, que es esto de que puedan interpretar el, el contenido y el significado de imágenes. A partir de imágenes, identificar que hay un ciclista, que hay un peatón, que hay un semáforo, ¿sí? Que hay otro auto adelante. Todo eso interpretan, por ejemplo, los sistemas que incorporan lo que es visión por computadora, o visión, computer vision, ¿sí? Y está muy asociado a lo referido a robótica, ¿no? Esto se integra, digamos, con hardware para, bueno, para crear este, ya sistemas inteligentes, se los denomina ciberfísicos, ¿sí? O sea, tiene una parte cibernética, la parte del software, digamos, y físico porque también incluyen hardware, ¿sí? Eh, bueno, y ahí hay de todo. Lo más sorprendente por ahí son estos robots ya en forma eh, humanoide y que se desplazan como humanos, digamos, ¿sí? Que hacen la mayoría de las tareas. Bueno, ahí está Optimus, se llama el robot de la empresa Neuralink, que es de Elon Musk, por ejemplo, que son como los más, así, los que han mostrado que ya tienen desarrollado esos robots que son capaces de caminar y de hacer movimientos muy parecidos a los humanos. Después había otra, Boston Dynamics, creo que se llama, que es la que hizo fueron como unos perros, también un robot así que son como perros y bueno, también se desplazan muy ágilmente. Bueno, en aplicaciones de la inteligencia artificial, de los sistemas inteligentes, digamos, sería en salud, todo lo que sea diagnóstico médico, o sea, interpretar imágenes, ¿sí? Eh, Mucha aparatología de la médica hospitalaria que se vende ahora ya incluye un módulo, digamos, de inteligencia artificial que ya da así un primer diagnóstico, una evaluación, un análisis de lo que se detecta en la imagen. Y entonces ya pueden sugerir que hay, qué sé yo, infección, que hay tumor, ¿sí? A ese nivel. Y han demostrado que tienen un gran nivel de acierto. Por supuesto que después siempre tiene que pasar por la revisión de un especialista, eh, pero lo que se informa, digamos, es que tienen un gran nivel de precisión y de acierto en sus diagnósticos, análisis de imágenes. Haría parte de lo que es la visión por computador. ¿Sí? En la industria, para la optimización, la automatización, la predicción, esto que mostraba recién, que vamos a ver en la clase que viene, esto que, bueno, en Catamarca hace unos años que llegaron esos robots para las farmacias y que, bueno, eh, determinan la ubicación de los medicamentos en base a un criterio de optimización para después minimizar, digamos, los movimientos, el trabajo que tiene que hacer el brazo robótico para entregar. Entonces, cuando llega el stock de medicamentos, no es que pone todos como organizados los farmacéuticos, digamos, poner todas las cajitas iguales una detrás de otra, sino que lo que va haciendo es va combinándolos, ¿no? Si ustedes se fijan, ponen en ubicaciones que para nosotros parecen aleatorias los medicamentos, los distribuyen
aparentemente, decimos nosotros aleatoriamente, pero en realidad está definido eso en base a un criterio de optimización, o sea, eh, en función de cómo viene la demanda, de cómo es el historial de demanda, digamos, si hay productos que se venden juntos, entonces, no sé, los pondrá uno al lado del otro, ¿sí? O uno detrás de otro si se venden en conjunto. Entonces, ahí hay criterios de optimización para la, el, el guardado, digamos, el almacenamiento del, del stock, en este caso la mercadería, los medicamentos. Bueno, en conducción autónoma también ya es una realidad. En finanzas, todo lo que sean los bots de trading, por ejemplo, que deciden en base a distintas fuentes de información qué van a hacer, si compran, venden. ¿Sí? En comercio electrónico hablamos también de los sistemas de recomendación o de personalización. En definitiva, son sistemas que permiten personalizar eh, la, la información que se presenta, ¿sí? Ya sea en las redes sociales, en las plataformas de comercio electrónico, en las plataformas de streaming, todo eso se personaliza, o sea, no es para cada usuario, son recomendaciones particulares, ¿no? No hay una única página de home, digamos, en la aplicación, sino que se construye o se conforma con información que es personalizada para ese usuario. Bueno, en educación, también, esto que les decía de esta herramienta misma de Notebook LM, podemos hacer que tener como un tutor, un profesor particular y que responde a las preguntas que nosotros les hagamos. Le subimos el material y después le decimos que nos haga resúmenes, que nos haga como preguntas de evaluación, que le podemos consultar específicamente nuestras dudas y nos va a responder, ¿sí? Eh, también de una forma personalizada. Y bueno, esto está surgiendo todos los días. Generación de contenido, vemos que cada vez aparecen nuevas cosas para generar imágenes, para generar videos, para generar audios, ¿sí? Bueno, y está abriendo todo un abanico de posibilidades que bueno, que estamos recién descubriéndolo, ¿no? Esto no sabemos todavía bien qué más se va a poder hacer. Por ahora, cada cosa que surge, bueno, sorprende y llama la atención. Eh, bueno, y como tendencia, digamos, está lo que serían los agentes inteligentes. También deben estar viendo ustedes información de esto, eh, tomando conocimiento de plataformas que existen para la creación de agentes inteligentes. ¿Sí? Y después cómo construir sistemas multiagentes. De esto vamos a hablar la unidad que viene, la unidad 2. ¿Sí? Bueno, y algunos aspectos también de ética, uso responsable y las limitaciones que se pueden llegar a presentar de hardware y de datos. ¿Sí? Son como los dos cuellos de botella que, que ya se están presentando. Una es la capacidad de procesamiento, ¿sí? Que cada vez se necesita más placas y a veces hasta la industria prácticamente hay un único proveedor ahí que es Nvidia y bueno, y que no da abasto a veces para proveer, digamos, o atender a la demanda que hay de esas placas. Y por el otro lado están los datos con los que se entrenan nuestros modelos. O sea, eh, cada vez se puede incorporarle o sería deseable incorporarles más datos, pero resulta que ya le empiezan a escasear esos datos. ¿Sí? Entonces se llega hasta el punto de, bueno, generar datos sintéticos, empezar a hacer que la misma inteligencia artificial genere, en base a los datos que ya tiene, genere otros que son similares, pero bueno, que no son datos reales, sino que son sintéticos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí entonces un, una visión, un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, aprovechando este mapa conceptual, que como les decía es el mismo Notebook LM,
que generó este mapa conceptual a partir de la grabación de la clase que bueno, le subí ahí como, le adjunté como fuente. ¿Sí? Ven que acá yo agregué y ahí te puse el video de YouTube, el link del video de YouTube de la clase. Eh, bueno, pasemos entonces a lo que... Sí, es versión gratis. Es versión gratis. La versión gratis te deja hasta 50 fuentes acá agregar. Vos venís acá a NotebookLM, así notebooklmgoogle.com, acá pones crear, acá yo, bueno, los que ya tengo los va a ir eh, haciendo acceso directo, ahí le pones crear y ahí lo primero que te dejas es subir las fuentes, que le puedes subir PDF, bueno, audios, TXT, y acá le puedes poner, esto es lo que utilicé yo, YouTube, y ahí copié el link del video. ¿Sí? Acá pones el video y en el acto te hace un resumen y ya después puedes pedirle que te haga el mapa conceptual. Y después tenés acá, ¿ves? Te dices hasta 50 fuentes puedes subir. Sí, esto es gratuito. Te logueas con la cuenta de Gmail y te deja hasta 50 fuentes eh, 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 en cada cuaderno, digamos, 50 fuentes. Después no sé si tiene límites de cuadernos. Yo no tengo mucho, estoy ahora, recién ahora lo descubrí este año y entonces lo estoy empezando a utilizar. ¿Sí? Y con esto es que yo utilicé para, acá generan el audio, que es ese que les puse en el aula virtual. ¿Sí? Pero también pueden generar una guía de estudio, un documento que sea resumen, preguntas frecuentes. A ver, acá por ejemplo, que nos haga un resumen del... Entonces, como tiene el video nada más, va a hacer el resumen sobre el video. Yo acá le podría agregar el PDF de la presentación, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes también lo pueden hacer, digamos, con esta materia o con la que vean que les puede ser útil. ¿Sí? Suben las diapositivas, suben el apunte. Pueden adjuntar link de algunas páginas que ustedes quieren que también se base en eso, en esas páginas web. Entonces va a buscar, ¿ve? Acá en añadir, acá le puedes poner sitio web también. Entonces le pones ahí la URL de la página donde querés que tome también como fuente. ¿Sí? Y acá, a ver, acá armó el resumen. Dice cuáles son los temas principales que se hablan en el video. Por lo que está en el video. Mire, pone entre comillas por ahí frases que dije en el video. ¿Sí? Bueno, arman un resumen, si quieren, en formato texto. Después acá, esto también está bueno, para nosotros como docentes está bueno, que es como una guía de estudio. Entonces se hace con preguntas y la respuesta, preguntas que genera en base a la fuente que, que se adjuntaron acá. ¿Sí? Bueno, lo está escribiendo. No demora mucho. Pero bueno, tengan en cuenta que todo esto, bueno, seguramente acá hace una transcripción de lo que se habla en el video, ya está, no es que está escuchando el video cada vez que se le pide algo, sino que de entrada lo que hace es una transcripción. Y acá apenas subís el video, ya te hace un pequeño resumen de qué trata el video. Y acá ya puedes empezar a chatear y hacerle preguntas. ¿Ves? Y acá abajo te sugiere algunas preguntas ya de qué podría ser. ¿Cómo ha evolucionado la inteligencia desde sus inicios? ¿Cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial? A ver, acá esto lo vamos a minimizar. ¿Ves? Entonces me da ya algunas preguntas de sugerencia, pero si no, si querés preguntarle algo particular, chateas como si fuera en chat GPT, pero te va a responder, digamos, en base a lo que está acá en las fuentes. Bueno, sí, muy recomendable Notebook LM. Eh, paso acá. Bueno, vamos a hablar entonces de
de estos enfoques, digamos, de la inteligencia artificial, ¿cómo se lo pensó? Primero, se pensó en crear programas que realicen tareas de la misma forma que realiza el ser humano. O sea, tratar de imitar al cerebro humano, ¿sí? Eso fue eh, el primer enfoque, ¿sí? Y después, últimamente, lo que, lo que prevalece, digamos, es la idea de construir programas que realicen tareas que hace el ser humano, pero de una forma alternativa, ¿sí? O sea, ya ahora estos nuevos sistemas inteligentes ya no es que piensan como nosotros o tratan de imitar como sí, pensamos nosotros. Em, qué sé yo, la idea esta del deep learning, de las redes neuronales adversarias o convolucionales, que son los dos tipos de redes neuronales para el deep learning, bueno, permiten, por ejemplo, ese tipo de redes son buenas para lo que es visión por computadora, para interpretar el contenido de una imagen, pero lo hacen a nivel de píxel, digamos, o de grupos de píxeles. Eh, y bueno, y es una forma alternativa y más eficiente, o eficiente, digamos, para el punto de vista computacional, de cómo interpretar imágenes, ¿sí? Eh, la misma, la misma forma de trabajo de los LLM también tienen bastante de esto de que tokenizan, de que lo vectorizan, después lo pasan por los transformers para esto de la idea esa de prestar atención, ¿sí? De decir, bueno, a ver, qué es para poder determinar el significado de una frase, de las palabras que conforman una frase. Eh, bueno, es una forma que no es tan como trabajamos nosotros, quizás o como pensamos, razonamos nosotros este, al momento de interpretar el lenguaje natural. Eh, bueno, eso se debe muchas veces, y es lo que vamos a trabajar hoy, al tema de la dificultad que hay para, para volcar computacionalmente el conocimiento humano, digamos, es decir, cómo le enseño a a un programa, cómo le enseño a, a entender un idioma, a leer o a escribir en un idioma. No es lo mismo que cómo se le enseña a un niño, digamos, en la escuela, que enseñarle a un programa a eso, a leer y escribir. Bueno, entonces acá aparece algo que es anterior a la inteligencia artificial que se conoce como la ingeniería del conocimiento, ¿sí? Es lo que vamos a hablar hoy. Es es el punto de partida, digamos, para la ingeniería del conocimiento es el punto de partida para la inteligencia artificial. Y después con la inteligencia artificial, como mencionamos clase pasada, vamos a poder resolver, digamos, tareas de búsqueda, eh, resolver problemas a través del razonamiento, hacer que aprendan estos sistemas inteligentes y actualmente también esto de que generen contenido, digamos, en distintos formatos, texto, imágenes, audio, video. eh, así que lo que vamos a hablar hoy es justamente de esto, de la ingeniería del conocimiento. Bueno, ahí está un poco, digamos, qué rol tiene cada uno, ¿no? Empecemos por acá, porque esto es lo que estaría al principio. La ingeniería del conocimiento. Si vemos acá la imagen, ¿qué sería? Es como transmitir de un cerebro, conocimiento de un cerebro humano a un cerebro artificial, ¿sí? Esa es principalmente la tarea de la ingeniería del conocimiento. Para eso, entonces, la ingeniería del conocimiento, bueno, estudia la forma de adquirir el conocimiento, de modelarlo el conocimiento y el mantenimiento de ese conocimiento humano, pero ahora
adaptado, digamos, a un formato que sea computacionalmente procesable, ¿sí? Que una máquina pueda interpretar ese conocimiento. O sea, no es transmisión de conocimiento de una persona a otra, sino cómo organizar el conocimiento para que lo interprete y lo aplique una máquina, ¿sí? Y bueno, y después viene la inteligencia artificial, que ya hablamos, que es eh, una disciplina que provee herramientas y técnicas para desarrollar sistemas inteligentes que puedan aprender, adaptarse al entorno y tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? Bueno, la ingeniería del conocimiento entonces es un subcampo de la inteligencia artificial, como dije anteriormente, para adquirir, representar, codificar y mantener el conocimiento humano, de experto humano, ¿sí? Entonces el conocimiento se lo representa, hay que representarlo en un formato que pueda ser procesado por computadoras. Y la ingeniería del conocimiento tiene dos componentes fundamentales. La base del conocimiento propiamente dicha, o sea, donde se almacena eh, y la forma en la que se almacena, o sea, la codificación de- del, del conocimiento del experto humano. Y después están los sistemas expertos que lo que hacen es como acceder a la base de conocimiento y procesar, digamos, aplicar ese conocimiento imitando el razonamiento humano y así tomar decisiones y resolver problemas. Esos son como los dos componentes. La base en sí y después dónde está, digamos, almacenado y cómo está almacenado el conocimiento y el sistema experto que va a ser el que aplica, utiliza, recupera y utiliza ese conocimiento. Bueno, fíjense que estamos hablando de conocimiento, ¿no? O sea, no es una base de datos o no es simplemente una base de datos. Contiene datos, información, muchas veces entendiendo como el dato como el- la materia prima, como el elemento en crudo, ¿no? Después la información ya son datos que están procesados, resumidos, transformados, ¿sí? Eso ya es, o sea, nosotros podemos un conjunto de valores, lo podemos después representar con un gráfico, qué sé yo. Tiene datos estadísticos, o sea, han recolectado datos de una determinada variable, esos son los datos. Cuando ya hacen un diagrama de barras o un gráfico de torta, entonces ya tienen información, ya han procesado esos datos y los han transformado de un formato numérico, digamos, ya a un formato gráfico, por ejemplo, ¿sí? Eso sería un ejemplo de información, ¿sí? Entonces la cadena esa de datos, información, y después viene el conocimiento, que sería cuando ya interrelacionas información. Se interpreta y se interrelaciona información. Y para tener el conocimiento hay otro ingrediente más que necesitamos, por lo menos las personas así, es experiencia, ¿sí? O sea, podemos tener mucha información, pero si tenemos poca experiencia, bueno, nuestro conocimiento está ahí, digamos, un poco inmaduro todavía. Pero si tenemos datos, información y tenemos experiencia, entonces nuestro conocimiento es mucho más sólido, ¿sí? Eso sucede en cualquier disciplina, en cualquier profesión, eh, eh, va, va, para poder observar eso, digamos, desde el mismo hecho de que uno va a un médico. Bueno, todos los médicos han recibido en teoría la misma información, ¿sí? Pero ¿cuál consideramos nosotros que tiene más conocimiento? Y bueno, aquel que tiene más experiencia, ¿sí? Entonces, que también el conocimiento no es solo mucha información interpretada, sino que es también experiencia, ¿sí? Bueno, ahí dice, la experiencia que se tiene sobre un cierto dominio y que surge de interpretar los datos. Eh, el conocimiento eh, y combina la interpretación de las relaciones que hay entre distintos datos, distinta información, las dependencias que hay,
y está muy relacionado a lo que es la noción de sabiduría. Digamos, cuando alguien tiene mucho conocimiento, la sabiduría muchas veces se dice que es conocimiento cuestionado. O sea, cuando pongo en duda hasta mis propios conocimientos, los trato de perfeccionar, eso es sabiduría. Bueno, eh, ¿qué características tiene el conocimiento actualmente? Es que es voluminoso, es mucha cantidad, ¿sí? Eh, en naturaleza compleja y abstracta también. ¿Por qué? Porque el- el conocimiento lo tenemos también multimodal sería, ¿sí? Podemos tener de distintas fuentes, digamos, ¿sí? Eh, es también muchas veces tiene características de incertidumbre o impreciso, ¿sí? No son verdades absolutas, sino que, bueno, eh, están influenciadas por incertidumbres, suposiciones o interpretaciones subjetivas también. Bueno, cambia constantemente el conocimiento y se organiza de una manera que se corresponda con la forma en que se lo utiliza. Eso tiene que ver, eh, a ver, qué sé yo, un pintor, muchas veces su conocimiento lo, lo almacena, digamos, de formato visual. Ellos tienen un ojo especial para el tema de los colores, ¿sí? Se especializan en eso. Quizá un músico organiza su conocimiento más que nada en forma auditiva, ¿sí? Eh, entonces, todo depende después de cómo uno va a utilizar principalmente ese conocimiento, es en la forma en la que lo almacena, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante hablar de representación del conocimiento? Porque es, como dije anteriormente, el punto de partida de la inteligencia artificial. Sin representación del conocimiento, después no podríamos tener un sistema inteligente que lo procese, digamos. Necesitamos, la materia prima es el conocimiento, ¿sí? Eh, Hay que entender a la representación del conocimiento como la forma en la que se modela o representa el conocimiento en un sistema de inteligencia artificial, un sistema inteligente, ¿sí? Eso es básicamente a lo que se refiere a la representación del conocimiento. Y, bueno, como dije, permite que el sistema de inteligencia artificial comprenda el mundo que lo rodea y tome decisiones basadas en ese conocimiento. Es así como trabaja, digamos. Por eso es que todo esto de los GPT son transformadores generativos preentrenados. Quiere decir que el preentrenamiento es con la base de conocimiento a la que tuvo acceso, ¿sí? Por eso ahí queda claro que sin conocimiento no podríamos, o de una forma de representar el conocimiento, no podríamos tener sistema inteligente después. Bueno, acá están las, las capacidades que debe tener una representación del conocimiento, captar las generalizaciones, ser comprensible, fácilmente modificable e incrementable, que le podamos agregar más conocimiento a esa base. Bueno, diversos grados de detalle, captar también la incertidumbre, la imprecisión, esto de que, bueno, no es que va a encontrar en la base de conocimiento, va a encontrar la respuesta correcta a lo que tiene que hacer. Va a encontrar distintos casos y en base a eso, en base a probabilidades, deberá elegir cuál es la respuesta que tiene que entregar. Bueno, hay, o por lo menos hay varias formas de representar el conocimiento. Voy a mencionar cuatro. Eh, Acá quedó afuera. Estas son las cuatro como más clásicas, digamos. Pero bueno, ahora los LLM vinieron a cambiar, digamos, vinieron a agregar una forma más de representar el conocimiento. Ya les voy a mostrar, al final, bueno, esa idea, grandes rasgos, cómo
trabajan los LLM para representar el conocimiento. Pero las otras estrategias, los otros tipos de sistemas inteligentes utilizaban principalmente algunas de estas formas de representar el conocimiento. Una que se llama reglas de producción, las vamos a ir viendo ahora a cada una en detalle. Las reglas de producción serían estas reglas de si condición, entonces acción, digamos. Esas serían las reglas de producción. Esa es una de las formas más antiguas que se usaron para representar conocimiento. Decirle en una máquina, ponerle si sucede tal cosa, entonces tenés que decidir hacer esta otra acción. ¿Sí? Es una forma medio precaria, como le digo, prácticamente está en desuso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es como que todo el conocimiento se lo planteábamos, ya se lo dábamos ya procesado, cosa que después lo único que tenía que hacer es buscar con cuál regla se cumplían las condiciones y entonces informar la acción que correspondía a esa regla. Después se trabaja también con redes semánticas para representar conocimiento. Hay otros que se llaman marcos o frames, que serían los registros, digamos, sería un tipo de dato así como registro, ¿sí? que se usa en estructuras de datos. Y están también las redes bayesianas que sirven para representar el conocimiento en formato de probabilidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuál forma de representar el conocimiento conviene usar? Y bueno, depende del tipo de conocimiento que estemos utilizando, ¿sí? Y de la tarea del sistema inteligente que lo va a utilizar ¿sí? a ese conocimiento. Bueno, acá hay ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver, esto sería por ahí redes semánticas, y esto también se puede interpretar como formas de representar conocimiento. Bueno, la primera entonces vamos con ejemplos de reglas de producción, por ejemplo. ¿Sí? Yo les dije que el conocimiento, en las reglas de producción, el conocimiento se aplica en forma de reglas lógicas sí, entonces. ¿Sí? Y esto es útil para sistemas basados en reglas y razonamiento deductivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá hay una regla 1. Por ejemplo, para determinar, por ejemplo, si autoriza el consumo de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Si la tarjeta está verificada, la fecha de vencimiento es menor, digamos. El PIN que puso de la tarjeta es correcto. No ha excedido en los intentos. Tiene saldo disponible suficiente y no se ha excedido el límite de compra, entonces se autoriza el pago. Esa sería una regla. Después, regla 2 sería, si la tarjeta no está verificada, entonces el pago no se autoriza. Si la fecha ya expiró, entonces no se autoriza. ¿Ven entonces cómo se generan reglas del proceso, digamos, reglas de trabajo, que bueno, son las reglas que aplica una persona, que es la que tiene que aplicaría, digamos, una persona, y que ese conocimiento se lo representa en estas reglas de producción y después se hace el sistema experto que lo que va a hacer es ver cuál regla de producción corresponde aplicar, en base a si se cumplen las condiciones que están acá en el sí. Y se decide por la acción. Entonces son bastante sencillas, digamos, esta forma de representar el conocimiento, y para determinados sistemas, para determinadas tareas, funciona bien, como por ejemplo esto, cuando hay que decidir si autoriza o no el pago de tarjeta. Bueno, o sea, cada regla de producción establece que si se cumple una condición, entonces se saca una conclusión o se decide una acción. ¿Sí? Y estas se pueden combinar también, no es que se puede hacer una sola, o sea que se tiene que tomar una sola regla de producción, aplicar, digamos, una sola regla de producción, sino que
se pueden combinar. Y bueno, acá hay algunos ejemplos. Esto es decir, bueno, si tiene fiebre, si tuviera que hacer diagnóstico médico, por ejemplo, si tiene fiebre y dolor de garganta, entonces el diagnóstico podría ser que está con angina. Si tiene fiebre y secreción nasal, entonces el diagnóstico sería un resfriado. Si tiene fiebre y dolor de pecho, entonces pulmonía, ¿sí? Como diagnóstico. Entonces, ven, acá está, digamos, esta sería una forma de organizar las condiciones, bueno, que serían los síntomas en el contexto del diagnóstico médico, y la conclusión sería cuál enfermedad es probable que presente. Y después también en los protocolos, digamos, médicos, también incluye, digamos, la acción que se va a dar. Acá puede ser recetar un antibiótico, acá puede decir, bueno, que tome paracetamol porque está resfriado nada más. Si tiene pulmonía, entonces quizás hacer, o sea, se sospecha que por los síntomas puede ser pulmonía, entonces acá que hagan una radiografía, ¿sí? O sea, no solo medicamentos, sino también algunas acciones de estudio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eh, entonces acá estaría, digamos, cómo se transforma esta, esta información, este conocimiento sería, este sería un conocimiento experto, porque esto lo debería de completar un médico, y cómo eso sería después, el informático tendría que eso transformarlo en reglas de producción. Y ahí el informático va a escribir entonces estas reglas. Si el paciente tiene dolor de garganta y fiebre, entonces es probable que tenga una infección de garganta y la acción es, bueno, la que diga el médico. ¿Sí? O sea, acá el informático lo único que hace es traducir el conocimiento del experto especialista a un formato, digamos, que después pueda ser computacionalmente procesable. ¿Sí? Bueno, entonces acá todo lo que nos diga el médico va a ser el diagnóstico, los síntomas, el diagnóstico y la acción. O sea, esto requiere de que el conocimiento inicial, digamos, venga de un experto. Bueno, después están las redes semánticas. Las redes semánticas representan el conocimiento en forma de un grafo, sería. ¿Sí? Un grafo que en este caso puede ser no dirigido. ¿Sí? Porque los nodos representan conceptos. ¿Sí? Y los enlaces representan las relaciones entre esos conceptos. Entonces, por ejemplo, acá de una persona podemos decir que esa persona escucha Spotify, cocina, le gusta cocinar tal cosa, mira Netflix, es amigo de esta otra persona, ¿sí? Y es amigo también de esta persona. Y acá, no sé qué es este logo, pero bueno, le gusta algo que es el otro concepto. O sea, los nodos son conceptos y la red semántica lo que hace es vincular esos conceptos en base a la relación que exista entre esos conceptos. ¿Sí? Esto hace mucho, eh, bueno, hay otro tipo de software en este caso que permite, por ejemplo, esto después para redes sociales, por ejemplo, para sugerirme con qué otras, digamos, amistades nuevas. Es decir, bueno, como soy amigo de esta persona y esta persona a su vez es amiga de otra persona aquí, entonces sugiere, recomienda, digamos, ahí amistades entre estas personas. ¿Sí? Lo mismo que LinkedIn también con el tema eh, bueno, de nuestra red de contactos, pero también en base a nuestra expertise, a nuestras capacitaciones. Entonces empieza a sugerirnos personas que tengan algún grado de conexión por ese lado con nosotros. ¿Sí? Entonces las redes semánticas se utilizan también para otros sistemas, por ejemplo, esto que les decía, de recomendación de redes sociales, por ejemplo, o de recomendación también en Netflix. Bueno, acá hay otro ejemplo de cómo se armaría una red semántica. ¿Sí? Es decir, bueno, la Mona Lisa fue pintada por Da Vinci, la Mona Lisa está en el Museo del Louvre, el Museo del Louvre está ubicado en París, ¿sí? Después, qué sé yo, eh,
esta persona le gusta la Mona Lisa, ha visitado el museo, ha vivido, o estado en la Torre Eiffel y nació, que sé yo, tal fecha. ¿Sí? Entonces se pueden armar redes semánticas que van a estructurar el conocimiento en forma de una red o de un grafo. ¿Sí? Esa sería la forma en la que trabaja una red semántica. Bueno, ese era gráficamente, pero después cómo se implementa, digamos, esto en código ya. Y bueno, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un libro, creo que está acá. Esto sería, por ejemplo, gráficamente tendríamos esta red semántica sobre 100 años de soledad. Decimos que 100 años de soledad es un libro es un objeto físico, eh, eh, un, un libro tiene un género o tipo, género, y también tiene subgénero. ¿Sí? Entonces, pues, 100 años de soledad, el género narrativo y del subgénero novela. Y tiene un autor, un libro tiene un autor, entonces en este caso el autor es García Márquez. Bueno, eso habría que hacerlo así acá. Un libro es un objeto, un libro tiene autor, un libro tiene género, un libro tiene título. Después de género le vamos a cargar que es narrativa. El género, digamos, puede ser narrativa, poesía o teatro, por ejemplo, para simplificar los géneros. Después la narrativa puede ser, o sea, este que es el tipo narrativa, a su vez tiene un subgénero novela o puede ser de subgénero cuento. Entonces tenemos que ir armando todos los posibles nodos y después vamos a cargar lo que serían las aristas para un determinado nodo. ¿Sí? 100 años de soledad, entonces un libro, o sea que ahí ya se va a conectar con el nodo del libro. Después el título se va a cargar como 100 años de soledad. El autor va a ser García Márquez, ¿sí? Y así, y acá, por ejemplo, el género va a tener narrativa y de subgénero novela. Digamos, sería como hay que codificar después el conocimiento para que ya quede cargado en la base de conocimiento. Bueno. Después los marcos o frames. Los marcos o frames eh, son muy parecidos a lo que nosotros armamos con los registros, digamos, cuando tienen, cuando tienen que armar estructuras de datos. ¿Sí? Acá la información se almacena en datos modulares llamada marcos, ¿sí? O frame. Y entonces tenemos atributos y relaciones para relacionar o modelar el conocimiento. Tiene lo que se llaman los slots, que serían los campos del registro, ¿sí? Se llaman ranuras o slots, ¿sí? Que describen atributos. Los valores de los atributos pueden ser, de los slots, pueden ser datos concretos o punteros a otros marcos o procedimientos o reglas, como llenar el slot. Son útiles para representar el conocimiento en una forma de estructura de objeto-atributo. Entonces acá el frame perro, decimos que es de tipo mamífero, que tiene el nombre Lucas, que es de raza pastor. Podemos decir que acá hay una regla, si ladra entonces no muerde. O sea, se puede, acá el contenido de los slots no necesariamente tiene que ser un valor, ¿sí? Sino que puede ser, por ejemplo, como dice ahí, una regla. O puede ser eh, relacionado, que se relacione un puntero, por ejemplo, a otro frame que sea de la persona que es el dueño. Entonces vamos a crear un frame de del dueño. Y ahí ya tendrá los datos personales del dueño, por ejemplo, el frame dueño, el frame persona. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como se construyen los marcos o frames para una base de conocimiento que almacene así la información, en ese formato. Y acá hay un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, para un sistema de recomendación de películas, ¿sí? Y tendríamos, por ejemplo, estos serían los frames, el frame usuario, el frame película
y el frame de las recomendaciones de las películas que se hacen para cada usuario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos en los frames y tendríamos que ir eh, viendo qué slots, ranuras o campos, si quieren ustedes, tendría que tener este frame. ¿Sí? Entonces quedaría así. El frame usuario tendría esto: nombre de usuario, Ana. La edad, bueno, que se complete. Los géneros preferidos, los actores favoritos, los directores favoritos, el historial de películas vistas. Este acá sería un puntero. Acá también esto sería como un puntero a una lista de directores, porque no va a ser uno solo, ¿no? Va a ser una lista de directores favoritos, una lista con el historial de películas, una lista con el historial de las calificaciones que le dio a cada película. Después cada película va a tener título, género, director, año de lanzamiento, actores principales, un resumen, digamos, la sinopsis de qué trata la película y la calificación promedio que tiene esa película en la plataforma. Y después tendríamos el frame de recomendación, que ahí tendría el slot de película recomendada, que puede ser que sea una lista, no va a ser una única, y razón por la cual se les recomienda esa película, ya sea porque esto basado en las preferencias, o por los géneros similares, o porque otros usuarios vieron también, comparten, digamos, un historial de visualización parecido. ¿Sí? Así es como, entonces fíjense como en esto, hace rato dijimos que las redes semánticas serían como muy apropiadas para las redes sociales. Esto de los frames serían aplicables a situaciones como, por ejemplo, los sistemas de recomendación. Y por último están las redes bayesianas. Las redes bayesianas, bueno, visualmente van a tener la forma de un grafo dirigido acíclico. O sea que no puedo volver a un nodo, no puedo, siguiendo la flecha, dirigido quiere decir que la arista, digamos, o el arco tiene una dirección, ¿sí? Es esto para acá. Y después acíclico quiere decir que no tiene ciclos, o sea que no puedo volver, por ningún camino puedo volver a visitar un nodo ya anteriormente visitado. Eso sería el grafo acíclico. Las redes bayesianas permiten modelar y a su vez también calcular probabilidades condicionales de diferentes eventos, ¿sí? Como hace el teorema de Bayes. Eh, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento B dado que ya ocurrió un evento A? Esa sería la probabilidad condicional. Eso es cuando los eventos son dependientes, o sea, la probabilidad de ocurrencia de un evento depende si ocurrió otro evento previamente, ¿sí? Eh, a ver, por ejemplo, eh, la probabilidad que me salga, a ver, es, sé yo, a ver, la probabilidad de que apruebe un parcial dado que estudié, o sea, si estudio, eso, eh, eso va a influir en la probabilidad de aprobar o no el parcial, ¿sí? No tengo las mismas chances de aprobar dado que estudié o que no estudié. O sea, si estudié, se supone que entonces mi probabilidad de aprobar un parcial es más alta que en caso de que no haya estudiado, ¿sí? Bueno, de eso se tratan las probabilidades condicionales. Y entonces acá, por ejemplo, empieza el recorrido del grafo acá, en la lluvia, entonces decimos, tenemos una probabilidad de lluvia de 0,2 de que llueva y de 0,8 de que no llueva. Entonces, después, este es como, sería un modelo que permite para un sistema de riego automático, ¿sí? La lluvia, el rociador, digamos, del sistema de riego y después a ver si el césped está húmedo o no. Bueno, entonces, más allá de la situación concreta, la idea es que
en cada nodo se calculan las probabilidades condicionales de la ocurrencia de este evento. Cada nodo es un evento, ¿sí? Y cada nodo, cada evento tiene asociadas sus probabilidades, que son condicionales, o sea, que dependen de si el evento anterior ocurrió o no. Entonces acá, por ejemplo, dado que si no llovió, entonces la probabilidad de que se encienda, por ejemplo, el rociador o que no se encienda, ¿sí? Y en cambio, si llovió, la probabilidad de que no se encienda el rociador, por ejemplo, es de 0,99 y de que se encienda es 0,1. ¿Por qué? Porque muchos sistemas de riego detectan la humedad, por ejemplo, del suelo, ¿sí? Entonces, si ha llovido, supuestamente el sensor debería detectar que hay humedad y entonces lo más probable es que no se active el rociador, el sistema de riego, ¿sí? Y bueno, y después acá, este es más compleja porque este evento depende de dos cosas, de si llovió y de si se activó el sistema de riego, ¿sí? Entonces acá está la combinación de los dos eventos que influyen para que el césped esté húmedo o no. Por ejemplo, si no llovió y no se activó el rociador, entonces eh, la probabilidad de que esté mojado el césped es 0. O sea que la probabilidad de que no esté mojado es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, la idea es, después de un ejemplo nada más, pero es para que vean ustedes acá. Si llovió y además se activó el rociador, entonces la probabilidad de que el césped esté húmedo es de 0,99. O sea, es casi seguro que el césped está húmedo. ¿Por qué? Porque ocurrieron dos eventos que influyen sobre este evento, ¿sí? Porque llovió y porque se activó el rociador. Bueno, esas serían las redes bayesianas. Bueno, de esta manera se pueden modelar la dependencia entre variables aleatorias y se pueden sacar inferencias, o sea, se pueden sacar conclusiones en un entorno con incertidumbre. O sea, ¿por qué? Porque hay probabilidades. Tenemos probabilidades de ocurrencia. No sabemos si realmente ocurren los eventos o no. Entonces, pero ya se puede estimar las probabilidades en base a cada configuración, digamos, del contexto, ¿sí? Y bueno, lo difícil de este tipo de modelización del conocimiento es que, bueno, hay que hacer todo un trabajo de ver cuáles son las variables aleatorias relevantes y establecer las probabilidades de ocurrencia condicionales. Y bueno, no son fáciles de determinar la- la- las probabilidades condicionales, ¿sí? Pero bueno, esto permite después ser una herramienta muy potente para, por ejemplo, el diagnóstico médico, eh, para, construir conocimiento experto en base a datos históricos, ¿sí? Acá es un poco más eh, complejo, digamos, que las que teníamos en las reglas de producción, que era si tal cosa, entonces seguro tal otra. No, acá es si se configuran cierta o ocurren ciertos eventos, entonces hay cierta probabilidad de que ocurra el siguiente evento. Y esas probabilidades se calculan en base a datos históricos, ¿sí? No a que un experto me diga, podría ser también que ya un experto en base a su experiencia diga qué probabilidades hay de ocurrencia de cada cosa, pero generalmente lo que se usa ya son datos históricos, datos pasados. Bueno, y como vieron ahí, tienen que cada nodo tiene asociada una tabla de probabilidades condicionales, como expliqué recién. Bueno, acá hay un ejemplo concreto siguiendo con el tema de la gripe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la probabilidad que tenga gripe es de 0,1. Esa es lo que en medicina hablan de la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? 0,1. O sea, el 10% de las personas se enferman de gripe. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga fiebre?
si es que tiene gripe, es 0,9. ¿Sí? O sea, el 90% de los que tienen gripe tienen fiebre. ¿Sí? Si tiene fiebre, pero no tiene gripe, entonces hay un 5% de probabilidad de que eso esté ocurriendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen este tipo de, o sea, para qué se usan estas redes bayesianas? Y bueno, para determinar qué es lo más probable. Estos algoritmos lo que van a hacer es siempre ir por el camino de lo más probable. Entonces, si tiene fiebre, nos va a decir que hay un 90% de probabilidad de que también tenga gripe. O sea, que la fiebre se deba a gripe. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo sencillo, pero, o sea, simplificado. No es que sea así en la realidad, sino que está armado. ¿Sí? Después, por ejemplo, después se puede calcular la probabilidad conjunta, porque tendríamos que calcular si tiene fiebre, tiene tos y tiene dolor de garganta, entonces podríamos calcular la probabilidad conjunta condicional de que tenga gripe también. ¿Sí? Bueno, se pueden armar cálculos bastante complejos y eso le da bastante potencia, digamos, a las redes bayesianas. Bueno, y con esto finalizamos, que es un resumen de lo que se vio. Justo, sí, atiné. Las reglas de producción, entonces dijimos que hay varias formas de representar el conocimiento. Las reglas de producción, de la forma sí entonces, son útiles para lo que son sistemas expertos, pero son difíciles de mantener. O sea, cuando hay que borrar una regla, hay que agregar alguna o hay que modificar, se puede hacer lío. Las redes semánticas permiten mapear los conceptos, son buenas para modelar relaciones, son esos grafos así con nodos y aristas, ¿no? Y son débiles para representar conocimiento procedimental. Si tenemos que hacer, para representar cómo se hace algo, no son buenas las redes semánticas. Los marcos o frames organizan, que son como registros que les dije yo, que tienen campos. Cada registro después tiene campos que acá se llaman slots. Organizan el conocimiento en forma de estructuras modulares, son buenas para representar objetos. O sea, si van a programar después un paradigma basado en objetos, los marcos o frames serían apropiados para representar así la información. Y las redes bayesianas que vimos recién permiten modelar incertidumbre, o sea, en caso de no tener certeza, sino tener probabilidades. Las redes bayesianas son laboriosas de construir, eso sí. ¿Sí? No son tan sencillas. Y bueno, quizás lo veamos más adelante, pero quería por lo menos dejarlo planteado hoy. No, esa la agregué hoy, sí. No está en el formato, ya le voy a subir, le voy a actualizar. Sí, sí, sí. Eso es lo que voy a mostrar ahora. A ver, un par de minutitos porque acá tengo. A ver dónde está. Lo hice en ChatGPT. Acá está. Acá está. Lo hice en ChatGPT. Bueno, hay información, o sea, seguramente también buscando en internet se puede encontrar buen material explicativo de esto. Yo acá le puse, explícame cómo se representa el conocimiento en un LLM, incluye imágenes, bueno, ejemplos, y ahora como ChatGPT puede hacer imágenes, le digo, hacemos una imagen explicativa también. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está el ejemplo. Eh, el ejemplo con texto, por ejemplo, es el más sencillo. Por ejemplo, si tiene la frase el sol brilla, entonces la primera etapa es tokenizar, se tokeniza el texto. Y entonces a veces el token pasaría a ser la palabra o parte de palabra. Fíjate que brilla lo descompone en BR y en IYA. ¿Sí? Se tokeniza. Después, eh, cada token
lo que se le hace es, se lo vectoriza en algo que se llama el embedding. Ahí lo transforma en números, ¿sí? Y el embedding es un vector de muchas componentes. Acá cada vez los modelos tienen vectorizan o hacen embedding en cada vez. O sea, esto es en miles de componentes, ¿sí? Es un vector en miles de componentes. Por ejemplo, acá gato, por ejemplo, podría ser un embedding así de esta manera, con estos valores. Y perro, lo que dice acá es que deberían ser vectores que están cercanos, o sea, los valores de las componentes deberían ser cercanos. ¿Por qué? Porque gato y perro suelen aparecer en contextos similares. O sea, son palabras que algo tienen que ver entre ellas, ¿sí? Los dos son mascotas que la mayoría de las personas tienen. O sea, perro y gato, siempre, hay muchas frases, o qué sé yo, son como perro y gato. Bueno, ahí ya aparecen cercanos, digamos, las palabras también. O una persona puede decir, tiene de mascota un perro y tiene también un gato. O sea que lo que quieren mostrar acá es que esto, vea que es 0,12, este sería 0,11. No es que todos los valores tienen que ser iguales, o sea, parecidos, pero bueno, acá lo quiere ejemplificar. Entonces, pasa por una primera etapa que dijimos que es que tokeniza, que es que divide el texto en palabras o en partes de palabras, y después hace el embedding. Y después viene una etapa que es la que se denomina, donde se aplican lo que se denominan los transformers. Los transformers vendrían a ser como unas redes neuronales porque van a aplicar transformaciones lineales, ¿sí? No sé si se acuerdan de álgebra, que podían hacer una transformación lineal a través de una matriz de transformación lineal. Entonces, bueno, se multiplica cada vector por esa matriz. Y ahí ya entra en juego, ya se escapa un poco al entendimiento, porque ahí ya no sabemos bien qué es lo que pasa. Ya genera un nuevo vector, ¿sí? Eh, que le permite después aplicar la siguiente etapa. Pero con los transformers, lo que permite es hacer un análisis que decía de sintaxis, o sea, de la palabra en sí, y semántico, o sea, qué conceptos están relacionados, el significado de la palabra o el contexto en el que utiliza la palabra, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya empieza a deducir, o a través de ese proceso de transformación, ya empieza a relacionar que París, por ejemplo, es la capital de Francia, ¿sí? Eso logran esos transformers. Lo de GPT, esta T de acá es de transformer. Transformer generativo preentrenado, ¿sí? O sea, ahí hace referencia a eso, el transformer. Ahora lo vamos a ver en una gráfica. Y la cuarta, el cuarto paso, digamos, en la representación del conocimiento, ven que se va transformando mucho, ¿no? Es más complejo que las formas de representación que vimos anteriormente. Acá se obtienen los pesos para cada vector transformado, se le asignan pesos, ¿sí? Tiene que ver con las redes neuronales, digamos, los pesos que tiene la red neuronal. Y acá, bueno, me generó la imagen. El tema es que acá, bueno, no salió bien, no entró todo. Después le pedí que me lo digamos, reconfigure el tamaño, pero no me hizo bien. Pero acá, por ejemplo, se llega a ver, el sol brilla, sería el texto, lo transforma en los tokens, ¿sí? Y acá estarían los tokens, y acá estaría el embedding, que serían los vectores. Acá cada uno tiene 4 componentes. En el ejemplo que hace, hizo que estos 4 números son el vector de embedding para cada token. Y después eso pasa, como les decía, como entiéndase que sería como una red neuronal, que es la que va a hacer, que en definitiva lo que hace es una transformación lineal de esos vectores. A ver acá yo le dije, bueno, dame más detalles del paso 3. ¿Sí? Entonces me explica que el paso 3, bueno, ahí entro ya un poquito más técnico, a decir, bueno, este es el criterio
sigue principalmente, que es el de la atención. O sea que el algoritmo empieza a darle más peso a aquellos tokens, digamos, dentro de la frase que tengan relación entre ellos. Entonces, con el proceso de atención, o sea, es como a nosotros cuando nos decían, bueno, tiene que identificar cuál es el sujeto y cuál es el verbo, ¿sí? Y el predicado en la frase. Eso sería el proceso de atención. Ahí tiene que, el sistema tiene que aprender a ver qué relación hay entre una palabra con las demás en una frase. Eso, básicamente eso. Cuando nos enseñaban en la primera, decir, bueno, indique cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. Eso tendría que aprender el, el LM en este caso. ¿Sí? Entonces ahí el modelo necesita saber si, por ejemplo, cuando dice si está asustado, si se refiere al gato o al árbol. Bueno, tendrá que ver con el tema de cuál es el sujeto, cuál es el objeto de la. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo eso de lengua que nos enseñaron? Bueno, esto se logra también simular, digamos, ese aprendizaje, pero de una forma matemática, ¿sí? A través de transformaciones lineales, o sea, algo algebraico. ¿Sí? Después se hace, dice, las proyecciones lineales, o sea, se multiplica por la matriz de pesos que modifican la representación, ¿sí? Y de esa manera se puede tener una interpretación semántica, sintáctica, función gramatical, que sería esto que te digo, si es el sujeto, si es el verbo, si es el predicado. ¿Sí? Y pasa por redes neuronales que refinan esa información. Acá le pedí que me haga otra imagen, que por ejemplo el gato duerme, tendría acá, suponiendo que cada palabra es un token, a cada token le asigna un vector de embedding, después eso pasa por esa etapa de transformación del transformer, digamos que es lo novedoso en realidad de toda esta forma de representar el conocimiento. En la atención va a identificar eso, la sintaxis de la palabra, el significado y el rol que cumple cada palabra en una frase. Y después eso pasa a otra etapa que se llama la capa feed forward. Y si no, lo podríamos decir que, bueno, tiene acá los tokens, el transformador, y así queda representado el conocimiento. ¿Sí? Ese sería a grandes rasgos cómo representan el conocimiento los modelos LLM. ¿Sí? Están de moda actualmente. ¿Sí? Eh, bueno, eso, después, bueno, ahí cortamos, digamos, en lo que es la representación del conocimiento, que era el tema de la clase de hoy. Ya después veremos algunos detalles más, digamos, de los LLM cuando lleguemos a ese tema. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Estamos. Bueno, 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 cerramos la grabación.